Santo Dios, aleluya. Gracias, mi amor. Bien. Ahora pues, sin más preámbulo, tenemos a nuestra hermana Cecilia Somora. Ella es la que nos va a traer la palabra. Vamos a darle un aplauso a esta sierva de Dios, aleluya. Ella vivió en estación de radio aquí en Justice, aleluya. Y ha sido de mucha bendición esa emisora, aleluya. Vamos a pasar el pañito. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Porque creando que todos los domingos reciben peñones. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Bendiciones a cada uno de los que están en este lugar. Amén. Sean todos bienvenidos en esta tarde a la casa del Señor. ¿Cuántos han venido a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores? Hemos venido a darle gloria y honra al Dios Todopoderoso. Amén. Así que denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Un aplauso de gratitud con su corazón en agradecimiento por la vida, por las fuerzas, por la salud. Hoy en medio de tanta necesidad, hermanos, el pararse, el estar en pie, el poder abrir sus ojos, el poder respirar, es un milagro de vida, hermanos. Y cada día debemos de estar más que agradecidos. Amén. Me gozo de ver al pastor aquí. Hemos estado orando por su salud y nos gozamos, hermanos. Así que es una bendición. Gracias, pastora, por la invitación. Siempre es un gusto, un honor para nosotros compartir con cada uno de ustedes. Pero hoy estamos de manteles largos, hermanos, porque hoy se celebra el 16 aniversario de la iglesia Monte Sinaí. Aleluya. 16 años de victoria, 16 años de bendición, donde ha habido retos, luchas, ataques del enemigo, pero hemos estado en victoria. ¡Aleluya! Gloria al Señor para siempre. Por eso le damos gracias al Señor, hermanos, por ver esta iglesia, y veo más familias esta vez y eso me llena de mucho gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Reciban saludos de parte de mi pastor Bernardo Mateos. Yo vengo de la iglesia Templo Getsemaní. Mi nombre es Cecilia Zamora y pues es una bendición, hermanos. Bendiciones de mis pastores para cada uno de ustedes, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Tuve una lucha muy fuerte para traer la palabra, hermanos, pero damos gracias al Señor. Amén. Porque aquí estamos, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Como que se quiere por ahí el audio. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahí estamos, hermanos. Pónganse de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor, dándole siempre la gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Amén. Dice ahí, hermanos, la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13. Dándole siempre la gloria al Padre, al Hijo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahí está. Aunque este está muy alto, yo creo, ¿verdad? Gloria al nombre de Cristo. Efesios capítulo 4, hermanos, versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén.
Padre, gracias, Señor, te doy en esta hora, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas fluyendo, tomando control, Padre, hablando tu palabra que es viva, que es real, que es poderosa, que trae vida, que trae, Señor, poder para transformar los corazones. Padre, yo reconozco que no soy nada, Señor, sin ti, Padre. Aleluya. Sé tú solamente usando mis labios como medio de bendición para este pueblo que tú has lavado y redimido con tu sangre poderosa, Padre amado. Que tú seas tocando, Padre, el corazón de cada uno, Padre. Yo me levanto en contra de toda oposición, todo espíritu contrario que se quiera levantar en contra de tu palabra, Padre. Lo deshago en el nombre de Jesús, Padre. Declaro los aires libres, limpios, Padre, para que tu palabra fluya con poder y penetre en lo profundo del corazón de cada oyente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, Amén. hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Batallé mucho para el tema, hermana. Batallé mucho porque a mí no me gusta hablar lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere hablar. Amén. Y había muchas cosas en mi cabeza y no hallaba cómo acomodarlas. Y dije, Señor, me doy. Si no me das tú, yo no puedo. Y el tema que el Señor puso para compartir específicamente con esta iglesia es una iglesia en crecimiento. Amén. Aquí la palabra del Señor, aquí donde leímos, nos está hablando de la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Nos está hablando de la firmeza en la doctrina para que no seamos engañados. Amén. Nos está hablando del crecimiento en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver cómo acomodamos todo esto, hermanos, de manera entendible para compartir lo que Dios puso en mi corazón, que es una iglesia en crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Y hay 3 puntos importantes, hermanos, que se necesitan, 3 principios fundamentales para que haya crecimiento dentro de la iglesia. Amén. Me gocé, hermanos, porque al comienzo escuché que el Señor ha hablado una profecía para esta iglesia. Amén. Aleluya. Y que esta iglesia va a ser bendecida. Amén. Y que van a venir muchas vidas. Amén. Gloria Y a que Dios. esta iglesia va a crecer, aleluya. Amén. Y me gocé cuando escuché ese mensaje, esas palabras, porque ya el Señor les dio la profecía, pero hoy el Señor les trae los pasos a seguir para que esa profecía se cumpla, hermanos. Amén. 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 Hoy el Señor les habla los pasos. Amén. Una cosa es que Dios nos hable y otra cosa es que eso se cumpla. Amén. Para que lo que Dios nos habla se cumpla, nosotros tenemos que poner lo que a nosotros nos corresponde hacer. Amén. Amén. Porque Dios nos puede hablar maravillas, pero si nosotros no hacemos nada y no nos movemos a favor de la visión de Dios, nada va a suceder. Amén. Amén. Así que es necesario hoy abrir el oído Amén. y el corazón, porque el Señor le va a dar, hermanos, hoy los pasos para que esa profecía que Dios ha hablado a esta iglesia se cumpla. Amén. El primer punto, hermanos, es que la iglesia tiene que tener un fundamento sólido para que haya crecimiento, hermanos, tanto en nuestra vida personal como congregacional. Debe haber un fundamento sólido en el conocimiento de la palabra, una fe firme, saber en quién hemos creído, hermanos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra esperanza. Un árbol, hermanos, que no tiene sus raíces bien fundamentadas, no va a crecer, Amén. ni va a ser fructífero, Amén. ni va a abrigar con sus ramas. Amén. Necesita tener sus raíces bien arraigadas, un fundamento sólido. Amén. De la misma manera, hermanos, la iglesia tiene que tener un fundamento sólido de lo que hemos puesto nuestra fe, de lo que hemos creído, para poder tener ese crecimiento tanto personal como congregacional, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y le voy a mencionar algunas bases
bíblicas que la palabra del Señor nos habla, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas profetizaban ¿de quién? De Jesucristo, el Mesías prometido, que vendría del linaje de David según la carne. Y Romanos capítulo 1 versículo 4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, y por la resurrección de entre los muertos. Son versículos poderosos. Amén. Jesús vino y vino con un propósito específico. Amén. Lucas 24:47 dice: para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino, a padecer, a dar su vida. Amén. Por el cual Él resucitó al tercer día, para que en su nombre, hermanos, se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y gloria al Señor, porque la palabra ha llegado a nuestras vidas, ha alcanzado nuestras familias, hermanos, y esa es una bendición grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle el aplauso al Señor, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, es clara, es específica, es tajante, diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Fuera de Él no hay salvación. La religión no salva, hermanos. Los ídolos no salvan. El que salva es aquel que dio su vida en el madero, aquel que dijo consumado es, aquel que se levantó de la tumba triunfante. Aleluya. No hay salvación fuera de Cristo, hermanos. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Amén. Y esto debe de ser nuestro fundamento. Aquí debe de estar nuestra fe fundamentada, sólida en Jesucristo, hermanos. Señor, gloria a Dios. La palabra dice que fue declarado Hijo de Dios, Amén. ungido por el Espíritu Santo. Amén. Murió, resucitó al tercer día Amén. y ascendió al cielo, hermanos. Y se encuentra a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Aleluya. Porque la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Él se fue, pero no nos dejó solos. Envió al Consolador, al Espíritu Santo, que está con nosotros, en nosotros, que nos guía a toda justicia y toda verdad. Aleluya. Ese es nuestro fundamento, hermanos. Amén. Esa es la doctrina en la cual hemos creído. Amén. Nosotros somos esos locos, esos aleluyas que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea su nombre. La palabra del Señor dice que Jesucristo fue ascendido al cielo Amén. en una nube Amén. a vista de sus discípulos. Amén. Y que así como Jesucristo se fue en las nubes, así vendrá nuevamente a la tierra, hermanos, para llevar a su iglesia el sonido de la trompeta, hermanos, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro glorioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Esa es nuestra esperanza, hermanos. No la debemos de perder. Amén. Ese es nuestro fundamento. Amén. Nuestra fe debe estar bien fundamentada Amén. en lo que creemos, en lo que esperamos, en las promesas que hemos recibido. Amén. Que nadie le robe esa esperanza, ese fundamento, hermanos. Porque es importante tener un fundamento sólido, hermanos. Amén. Le voy a pedir a mi hijo si me puede pasar la botellita de agua, hermanos. Perdón. Oh. Allí tiene agua. Perdón, hermanos, no la vi. Estuve enferma
y apenas me estoy recuperando, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos de pie. Pero doy gracias al Señor porque aquí estamos. Amén. Porque es, hermanos, importante tener un fundamento sólido. La palabra ahí donde leímos dice que para no ser engañados, Amén. para no ser confundidos, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, para no abandonar la fe. Amén. Pero yo quiero hablarle con la palabra, porque no es lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios Amén. enseña, Amén. hermanos. Amén. Y quiero invitarle que vaya a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Bendito sea el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Dudar, hermanos. Algunos dudarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es. Alabado sea el Señor. Amén. Y eso abunda, hermanos, porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Eso es, papá. Cristo está a las puertas y debemos de saber y entender, hermanos, Amén. Gloria a Dios. en quién hemos creído, dónde estamos nosotros parados, qué tiempos proféticos estamos viviendo hoy en el 2021, hermanos. Santo, papá. Hay doctrinas muy torcidas, hermanos, hay doctrinas muy erróneas que para engañar utilizan las artimañas del error. Y Jesucristo dijo, no os dejes engañar, perseverar hasta el final, hermanos. Amén. Cristo nos advirtió. Amén. Por eso es que es importante estar bien fundamentados en la fe, en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe que hay una doctrina, hermanos, muy torcida? Una doctrina de demonios. Yo no sé si ustedes han escuchado, quizás van a escuchar, de la Madre Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa abominación, hermanos? Posiblemente va a escuchar muy pronto, hermanos, porque hay una doctrina llamada la Madre Dios. Y esto es una abominación en contra de la santidad y la perfección de Dios, porque según ellos, Dios es hombre y mujer. Santo Jesús, perdónanos, Señor. Esto es una abominación en contra de la santidad de Dios, hermanos. Y lo increíble es que hay gente que lo cree. Porque ¿sabe qué utilizan? Esto, hermano. Utilizan la palabra para engañar, sacando, hermanos, la escritura de su contexto para aplicarla a su forma y a su manera. Así que si usted no tiene, hermanos, el conocimiento teológico para poder aplicar o saber aplicar la palabra del Señor, hermano, no les abra el oído, porque lo van a engañar, hermanos. Y esto es una aberración, y doctrinas como estas, hermanos, hay muchas. Pablo mismo advirtió en sus cartas. Esto no es nuevo, hermanos. Siempre ha sucedido. Siempre ha habido quienes se han levantado para engañar y confundir a la iglesia de Cristo. Y Pablo desde aquel entonces lo habló en sus cartas. Mire, vamos a Gálatas capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gálatas capítulo 1. En el versículo, desde el versículo 6, hermanos. ¿Está conmigo? Amén. Mire lo que dice Pablo a la iglesia de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mire lo que dice el 7. No que haya otro evangelio, hermanos. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Cristo, hermanos. Léalo usted, por favor, hermano. Eso mismo dice su Biblia. Lo puede leer, hermano. No que haya otro evangelio. Grábese eso, hermano, en su mente, en su corazón. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, hermanos. Pero Pablo les advierte y les dice: mas si aún nosotros mismos, los apóstoles, o un ángel del Señor, hermanos, porque hoy la gente se deja llevar cuando ven, hermanos, algo sobrenatural, y corre la gente y se apila y se amontona. Pero Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del Señor, si ustedes vieran algo sobrenatural, dice, y os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito, hermanos. La palabra nos lo está hablando y nos lo está advirtiendo, hermanos, y debemos de ser sabios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Pablo mismo hablando: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Ese es el fundamento, hermano. Denle un aplauso al Señor. Ese es nuestro fundamento, hermanos. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Que los apóstoles representan el Nuevo Testamento, los profetas el Antiguo Testamento. En palabras sencillas, lo que Pablo está diciendo: edifíquense sobre el fundamento de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tenemos, hermanos, que estar bien fundamentados. Estamos viviendo tiempos finales, hermanos. Cristo viene pronto y nuestra fe debe de estar bien fundamentada en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin un buen fundamento, hermanos, no hay crecimiento. Porque no podemos fundamentar algo en el aire, en una fe vana, en una fe que titubea, que hoy cree y mañana duda, en una fe, hermanos, donde hay confusión, hermanos. No podemos fundamentar donde hay dudas. Amén. Somos llamados a crecer en el Señor. Amén. Efesios 4:15, ahí donde leímos, nos dice ahí la palabra, en el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Fuimos llamados a crecer, pero necesitamos tener un fundamento firme, sólido, en el conocimiento de la palabra del Señor. No solamente, hermanos, para no ser engañados, sino para también, hermanos, moldear nuestra vida, nuestro carácter de acuerdo a la voluntad de Dios y no a lo que nosotros queremos. Porque es esta palabra la que nos va mostrando lo que es bueno y agradable delante de Dios, hermanos. Es esta palabra la que nos enseña de qué debemos de irnos despojando. Nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestro ambiente donde crecimos, pero es esta palabra la que nos enseña lo que es agradable a Dios, aunque no sea agradable a la carne. Entonces necesitamos tener el conocimiento de la palabra del Señor para cada día poder ir a alcanzar esa perfección de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús, hermanos, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Punto número 2, hermanos, es que debemos de ser una iglesia en unidad. Jesucristo dijo: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amén. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia unida. Bien, Jesús mismo nos dio el ejemplo de la unidad. Él dijo: el Padre y yo, uno somos. Amén.
Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta, sino porque mi Padre me las ordenó. Amén. Entonces, Jesucristo es el ejemplo de la unidad y nos llama a ser una iglesia unida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. San Juan capítulo 17, versículo 21. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Jesucristo está orando al Padre por sus discípulos, por los que habían creído en Él. Y le dice ahí, Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Amén. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo nosotros podemos reflejar, hermanos, en nuestro corazón que Cristo mora en nosotros? Amén. A través de la unidad. A través de la unidad es como podemos reflejar, hermanos, que nuestra vida le pertenece a Dios y el mundo lo pueda percibir. El versículo 23 dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué, hermanos? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando hay unidad, hermanos, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ese amor, esa fraternidad, esa unidad testifica de que Dios mora en nuestro corazón, hermanos, de que Él vive en nosotros. No tenemos que hablar mucho, hermanos, porque cuando la gente ve y percibe el amor, la unidad en el cuerpo de Cristo, ellos dicen, ellos son diferentes, ellos tienen algo diferente, y nuestra unidad testifica al mundo de que Cristo mora en nosotros, porque Dios es amor, hermanos. Nosotros podemos hablar una y mil palabras, pero si estamos, hermanos, en pleito, en división, en contienda, no importa que digamos que soy el reverendón, porque mi testimonio revela otra cosa. Así que la unidad dentro de una congregación revela que Cristo mora y reina en ese lugar, hermanos. Y somos llamados a ser una iglesia unida, hermanos. No debe de haber, hermanos, divisiones, contiendas, chismes, enemistades, pleitos dentro de una congregación, hermanos. Envidias. Porque todo esto no procede del Espíritu. Todas estas cosas son obras de la carne. Y ya nosotros no debemos de andar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Debe haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. El mejor ejemplo, hermanos, de la unidad es la iglesia primitiva. Cuando hay amor, cuando hay compasión, cuando hay perdón, cuando hay misericordia. Miren, mis hermanos, 16 años de ministerio, han visto a familias llegar y irse, han visto creyentes estar y se van. Pero cuando hay amor, hermanos, aquel que está caído no se le pone el pie, se le da la mano para levantarlo, hermanos. Cuando hay amor, hay compasión, hermanos, hay misericordia. Falló el hermano, pero no ponemos el dedo para acusar, sino que ponemos nuestras rodillas para orar y interceder, que el Señor tenga misericordia, porque Él cayó hoy, pero yo puedo caer mañana, hermanos. Cuando hay unidad, hermanos, hay misericordia. No estamos mirando para apuntar, para juzgar, para condenar. Estamos viendo para interceder, para sentir el dolor de mi hermano, de mi prójimo, para sustentarlo, porque hoy él está caído, pero mañana yo puedo ser quien necesite esa oración de intercesión, ese abrazo que le haga sentir el amor de Cristo, hermanos. A eso somos llamados, hermanos. Hay necesidad en las iglesias de la unidad, hermanos. Porque lo primero que se ve
decía que era cristiano y míralo cómo anda. Servía allá y hacía acá y hacía allá y míralo ahora dónde está. Tengamos cuidado, hermanos, de hablar en contra de aquellos que un día les sirvieron, y más si tuvieron un ministerio, hermanos. Y más si tuvieron un ministerio. Porque los dones de Dios son irrevocables, hermanos. Los llamamientos de Dios son irrevocables. El hombre nos puede ver en el piso y apuntar y señalar, pero delante de los ojos de Dios sigue siendo aquel siervo, aquella sierva de Dios caída que necesita arrepentimiento para que la muerte no lo sorprenda y se vaya al infierno, hermanos. Porque no estoy diciendo que porque el llamamiento es irrevocable se va a ir al cielo. No se confunda, hermano. Si aquel que se apartó no se arrepiente y la muerte le sorprende, ya sabe para dónde va, hermanos. Amén. Pero la iglesia, necesitamos ser una iglesia unida, una iglesia donde se haya el amor, la misericordia. Recordemos la iglesia primitiva, hermanos. Una iglesia unida, una iglesia de oración, una iglesia, hermanos, que tenía todas las cosas en común. Que cuando había una necesidad, todos se unían a orar y a clamar en un mismo clamor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Por eso el poder de Dios, hermanos, se glorificaba de manera poderosa, de manera sobrenatural. Y podemos ver cómo el Señor enviaba ángeles a abrir las cárceles para que sus siervos salieran en libertad, porque había una iglesia unida, orando, intercediendo, clamando a Dios misericordia, hermanos. La unidad hace que el poder de Dios se glorifique en medio nuestro, hermanos. Amén. A través de la unidad Dios se glorificaba. Había sanidades. Muertos eran resucitados, hermanos, en el tiempo de los discípulos. Y cada día, dice la palabra, se añadían los que habrían de ser salvos. Había crecimiento porque era una iglesia unida, hermanos. La característica de la iglesia primitiva es que era una iglesia de unidad y de oración, que nunca debemos de descartar la oración de nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo más importante, hermanos, es la unidad. A través de la unidad, hermanos, se logran grandes metas, se logran propósitos, se vencen adversidades, hermanos. A través de la unidad hay armonía. Se trabaja en conjunto dentro de la iglesia. Los planes que se planeen, que se propongan, hermanos, se logran cuando hay unidad, ya sea en el área espiritual, ya sea en lo económico, para las finanzas, porque hay muchas necesidades que cubrir en una iglesia. Pero para que todos esos proyectos, hermanos, se logren, tiene que haber unidad, hermanos. A través de la unidad se logran grandes victorias. Hay una ilustración, hermanos, que escuché, a mí me encantó. No sé si usted ya la vio o la leyó en internet, porque está en internet. Pero esta ilustración es una historia de un ciego y de un paralítico. Dice que estos dos hombres vivían al pie de una montaña, en una aldea muy pequeña. Estos dos hombres eran vecinos el uno del otro, pero eran hombres que se odiaban de corazón. Todos los días se peleaban, se insultaban, había un rencor en ellos. Tal era su odio de ellos que se deseaban la muerte el uno al otro. Entonces dice esta historia, hermanos, que un día hubo un incendio en el bosque y ese incendio corrió y llegó hasta aquella aldea y comenzó a consumir el fuego todas las chozas de aquella pequeña aldea. Todos salieron corriendo, huyendo para salvar su vida, pero nadie se acordó del ciego y del paralítico, hermanos. Todos escaparon y se quedaron estos dos hombres. Y estos dos hombres se encontraban en medio de ese fuego, gritando, desesperados por ayuda.
mientras las llamas iban avanzando más y más, pero no había nadie quien nos pudiera ayudar, porque ya todos habían corrido. El ciego caminaba a su alrededor tratando de encontrar un lugar para salir, pero no veía el camino. El paralítico veía el camino, pero entendía que arrastrándose no podía salir y escapar para salvar su vida, hermanos. Los dos escuchaban los gritos del uno al otro, entendieron que estaban solos y pensaron que la única manera de salir con vida de ese lugar era uniendo sus habilidades. Y en medio de la desesperación, dice esta historia, que el paralítico le ofreció la ayuda al ciego para guiarlo en el camino. Le dijo: vamos a unirnos y yo seré tus ojos a cambio de que tú me cargues en tu espalda para que salgamos de aquí y salvemos nuestras vidas. Aquel hombre aceptó, y de esta manera, hermanos, el ciego le sirvió al paralítico de pies y el paralítico le sirvió de ojos al ciego, y los dos juntos, unidos, lograron salvar su vida. A partir de ahí, hermanos, dice la historia que ellos se unieron, fueron los mejores amigos, fueron inseparables, porque entendieron que juntos podían lograr lo que se propusieran. Cualquier cosa que ellos se proponían, ellos lo hacían porque juntos se complementaban el uno al otro, hermanos. De esa manera, hermanos, cuando hay unidad, hermanos, cosas grandes suceden. No hay cosa que nos propongamos que no podremos lograr o alcanzar si hay unidad, hermanos, entre la iglesia. Somos llamados a ser una iglesia unida. Unos son ojos, otros somos boca para llevar la palabra, otros son pies, pero todos somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, hermanos, con diferentes dones, pero todos para la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, hermanos. Debemos de ser una iglesia unida. Somos muchos, pero un solo cuerpo en Cristo Jesús, y debemos de ser unidos, hermanos. Ahí donde leímos Efesios 4, bendito sea el nombre de Jesús. Yo espero se esté edificando con la palabra, hermanos. Efesios 4, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, no se destruyen, dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unos tocan, unos cantan, unos ministran, pero todos unidos, hermanos, y nadie es más que nadie, porque aquel que reina y aquel que gobierna y el que se lleva la gloria y la honra es el que nos llamó, hermanos, de las tinieblas a su luz, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y la cabeza quién es? Jesucristo, hermanos. Debemos de ser una iglesia unida. Punto número 3, hermanos, es ser una iglesia dispuesta a servir. El ejemplo, el mejor ejemplo que podemos seguir, Jesucristo. La palabra nos dice que Él no vino a ser servido, sino para servir. Y los creyentes debemos de aprender el principio del servicio a Dios, hermanos, porque a eso nos llamó el Señor, a ser servidores. Algunos piensan, hermanos, que solamente se puede servir a Dios dentro de la iglesia, que solamente los que sirven a Dios son los que tienen título o privilegio dentro de la iglesia, y no es así, hermanos, porque a Dios lo podemos servir de muchas maneras, y todos somos llamados a servir al Señor, hermanos.
Amén. Quiero que vaya conmigo a San Mateo capítulo 25. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, santo eres Jesús. San Mateo capítulo 25, ahí nos va a decir algunas formas de cómo podemos servir al Señor, hermanos. Amén. Aleluya, bendito Dios. Capítulo 25, versículo 34, hermanos. Aquí la palabra nos tiene varias parábolas y aquí vamos a leer. Dice en el versículo 34, ¿está conmigo? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y vinisteis a mí, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aleluya. No le está diciendo el Señor: de cierto te digo, porque tenías aquel título, porque tenías aquel privilegio. Le está diciendo: por cuanto lo hiciste a uno de aquellos pequeñitos, aquel que estaba allí en la calle extendiendo su mano, aquel que estaba borracho y le dijiste: hay libertad en Cristo. Por cuanto le dijiste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Amén. Ese es el servicio a Dios, hermanos. El servicio a Dios no se limita a las cuatro paredes. El servicio a Dios no se limita a privilegios ni a títulos, hermanos. Todos somos llamados a servir al Señor, hermanos. Amén. A dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Aleluya. Para mí, hermanos, cuando hay privilegios dentro de la iglesia y somos bendecidos por esos privilegios, para mí, en mi concepto, eso no es servir a Dios. Eso es un honor de parte de Dios. Ser parte del equipo, de las murallas, de los muros, del lugar donde Dios nos ha plantado. El verdadero servicio, hermanos, es servir al prójimo, hermanos. Amén. Y quiero enfocarme, hermanos, en lo que es el área espiritual, hermanos. Porque esto se puede aplicar en lo natural, físicamente, pero también en lo espiritual. Amén. Pero el Señor me lo ponía en el área espiritual, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos estar dispuestos a servir, Amén. a orar por el que está enfermo, a ir a visitar a aquel hermano que tiene necesidad, que está desalentado, a darle de comer a aquel que está sediento de la palabra de vida, hermanos. Amén. A irle a decir a aquel que está encarcelado, atado por su pecado, que en Cristo hay libertad, hay paz y hay gozo, hermanos. A eso Dios nos ha llamado, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta labor no es solamente para los pastores, hermanos. Amén. Es para todos los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, hermanos. Amén. Y esto Dios me lo ponía así en mi corazón, y así como Dios me lo puse, se lo voy a transmitir, hermanos. Amén. Así como nosotros necesitamos a veces palabra de aliento, también los siervos necesitan a veces esa palabra. Amén. Así como nosotros, hermanos, también a veces nos enfermamos, ellos también se enferman Amén. y tienen sus propias necesidades. Amén. Así como nosotros nos cansamos y nos sentimos sin fuerzas físicas, ellos también se cansan, hermanos. Sí, amén. Y necesitamos hacer una iglesia que se apropie de esta característica, el servir, hermanos. Ser una iglesia dispuesta a servir, y no solamente a que nos sirvan, hermanos. Que nos dispongamos, hermanos, a hacer ese apoyo mutuo, a hacer esa ayuda para el lugar donde Dios los ha plantado, hermanos. Amén. Si queremos crecer, necesitamos aprender
a servir, hermanos. Amén. Si queremos gloria a Dios por esa profecía, hermanos, pero si queremos que esa profecía, hermanos, dé vida, necesitamos aprender estos tres principios, hermanos. Fundamento en la palabra, unidad dentro de la iglesia y aprender a servir, hermanos, a ser servidores, a poder trabajar juntamente, hermanos, para bendición de los siervos que Dios ha puesto delante de ustedes, Amén, hermanos. amén, gloria a Dios. Hoy se celebran 16 años, gloria al Señor. Amén. Mire cuánto me tomó decir 16 años, ni un minuto. Así es. Se dice muy fácil, hermanos. Amén. Pero llevar a cabo un ministerio de 16 años, hermanos, si preguntáramos a los siervos cuántas lágrimas, cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto desánimo, cuántas luchas, cuántas guerras espirituales han tenido que librar, hermanos, no terminamos esta noche, hermanos, porque no es fácil servir a Dios, no es fácil estar en un ministerio, hermanos, no es fácil llevar la palabra de Dios, aleluya. Se levanta el enemigo en contra de uno, de la familia, de los hijos, hermanos. Mi Señor. Se levanta, hermano, aún la propia familia hacernos tropiezo, hermanos. Pero en Cristo tenemos nuestro refugio. En Cristo tenemos nuestra victoria. Y si ellos están en pie, es por la gracia y la misericordia de Dios que los ha sustentado hasta el día de hoy. No los ha dejado, hermanos. Porque Dios es grande. La obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y Dios es el que direcciona, el que guía, el que dirige, hermanos. 16 años se dice muy fácil, pero pasarlos, no, mis hermanos. Tengo 20 años sirviéndole al Señor. Amén. Tengo como 16 o 15, 16, 17 años predicando la palabra. Tengo un pequeño ministerio para llevar la palabra del Señor desde hace más de 4 años. Y no me ha sido fácil. Se ha levantado el diablo, hermanos, como usted no se imagina. Pero en Cristo tenemos la victoria. Porque Él es el que va delante de nosotros, hermanos. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra habilidad, sino en el poder del Espíritu Santo que nos sustenta. Y yo no comparo eso con los 16 años que hoy están celebrando, que hoy están dando gracias, Señor, Ebenezer, porque hasta aquí tú me has ayudado. Aleluya. Yo puedo entender y sentir los siervos del Señor, hermanos, porque me he enfrentado a Satanás mismo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Yo he ido a lugares a llevar la palabra del Señor, hermanos, que ha habido hombres endemoniados. Y ha habido hombres que han venido a decirme, usted tiene que cambiar su mensaje, no hable y no predica como esté predicando, porque el diablo se va a levantar contra ti. Pero le he dicho, pues si el diablo está enojado y se viene contra mí, que se venga, porque conmigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no le tengo miedo. Aleluya. Porque no es en mi poder, hermanos, sino en la fuerza del que me llamó y me Amén, sustenta. aleluya. En Él hay victoria, hermanos. Amén. Yo no comparo 4 años, hermanos, que estoy lunes tras lunes tras lunes llevando la palabra con 16 años, pero he sentido lo fuerte que son los ataques del ministerio, hermanos. Señor, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Y el Señor, hermanos, ponía en mi mente y en mi corazón esta ilustración. Cuando Moisés, hermanos, subió a aquella cumbre con la vara de Dios en su mano, que dice la palabra del Señor, hermanos, que mientras él tenía sus manos hacia arriba, el pueblo prevalecía, pero que cuando él bajaba sus manos, los enemigos prevalecían en contra del pueblo. Amén. Y el Señor traía esa ilustración en mi mente, en mi corazón, específicamente para ustedes, hermanos. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice que Él se cansaba y bajaba sus manos. Y me hacía sentir una carga tan fuerte por sus pastores, hermanos. Sintiendo esa carga, ese cansancio, a veces físico, hermanos. A veces
espiritual, por lo cual a veces se bajan las manos. Amén. Pero la palabra del Señor dice que hubo dos hombres que aprendieron el principio de servir, hermanos. Amén. Hubo dos hombres que aprendieron el poder de la unidad. Vamos a verlo en Éxodo, hermanos, capítulo 17, versículo 11. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Amén. Dice ahí, Éxodo 17, 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, como se cansan las manos de todo siervo y ministro de Dios, hermanos. Amén. Dice, por lo que tomaron una piedra. ¿Quién tomó la piedra, hermanos? Vamos a ver, hermanos. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Ahí vemos la labor de Aarón y Hur. Amén. No fue Moisés el que trajo la piedra, hermanos. Si usted analiza ese versículo, dice que trajeron una piedra y la pusieron Aarón y Hur debajo de Moisés. Dos hombres que aprendieron el principio de servir. Amén. Ellos trajeron ahí la piedra y dice, no solamente trajeron la piedra, sino que el uno comenzaron a sostener sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Una ilustración tremenda, hermanos, Amén. que nos enseña la diferencia que hay victoria, que hay bendición cuando hay hombres y mujeres que aprenden el principio de servir, hermanos. Moisés solo no hubiera podido obtener la victoria. Se necesitó aquellos servidores, aquellos siervos que aprendieron el principio de la unidad, el poder, hermanos, de servir, y se unieron. Trajeron la piedra, y no solamente trajeron la piedra, sino que entonces comenzaron a sustentar las manos. Hoy Dios necesita en este lugar hombres y mujeres, hermanos, que sean como Aarón y Hur, que sean, hermanos, hombres y mujeres dispuestos a servir, a pararse en la brecha, a hacer ese soporte, ese sustento a los siervos del Señor, para que no solamente celebren 16, sino 20, 30, 40 años de ministerio, hermanos. Pero se necesitan hombres dispuestos a servir, hermanos, a pagar el precio, a fajarse la toalla como Cristo se fajó la toalla y empezó a servir a sus discípulos. Amén. A veces no queremos hacer, hermanos, la encomienda que nos mandan a hacer afuera. Queremos hacer lo que sea de altar, lo que sea honroso, reconocido, pero no queremos ir a visitar al que está desanimado, al que está desalentado, aquel que está enfermo, aquel que no tiene, hermanos, salvación. Amén. Necesitamos aprender a servir, iglesia del Señor. Amén. 3 principios para que haya crecimiento. Fue lo que Dios me puso en mi corazón, y a hoy lo entiendo, porque ya hay una profecía en esta iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero para que se cumpla esa profecía, son necesarios estos 3 principios, hermanos. Amén. 3 principios necesarios. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a servir, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Sin servicio a Dios no va a haber crecimiento, hermanos. Amén. Si no nos ponemos a servir, difícilmente vamos a lograr lo que Dios quiere para esta iglesia. Amén. Los pastores son 2, son 3, pero aquí habemos más de 3. Amén. Y si cada uno, hermanos, se propone a servir, a traer un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, la obra Dios la va a hacer aquí en este lugar, hermanos. Esas sillas estarían llenas, hermanos. Esta iglesia necesitaría más espacio si aprendemos estos principios.
transformación, porque el que cambia y el que transforma es el Espíritu Santo de Amén. Dios. No es el hombre, Amén. es el Espíritu Santo. Amén, amén. Que nos hace reconocer nuestra desnudez, nuestra necesidad delante de Dios. Amén. Que nos hace entender, hermanos, que sin Cristo no hay salvación ni hay vida Aleluya. eterna. Aleluya. Que sin Cristo vamos caminando, hermanos, a un lugar de condenación. Amén. Muchos solamente buscan títulos, buscan privilegios, buscan ser reconocidos, pero Cristo dijo, hermanos, el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Amén. Cristo nos llamó a servir, hermanos. Amén. 3 principios, lléveselos en su mente y en su corazón. Número 1, un fundamento sólido en las Escrituras, hermanos, que nos guarde del error, pero también que vaya formando nuestro carácter de acuerdo a la voluntad de Dios para cada día reflejar más a Cristo, hermanos. Amén. Número 2, una iglesia unida, hermanos, donde no haya divisiones, chismes, contiendas, envidias ministeriales, porque a mí, porque a aquel, porque a este. No, hermanos, esas son obras de la carne. Nosotros no le servimos a la carne. Debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Una iglesia unida, Amén. con diferentes dones, diferentes habilidades. Unos tocan, otros cantan, otros predican, Amén. otros sirven en la puerta, otros dan la bienvenida a las visitas, pero todos, hermanos, unidos. Amén. Como un cuerpo que somos, para la edificación y el crecimiento del cuerpo Amén. de Cristo, la expansión del Evangelio, hermanos. Amén. Y una iglesia dispuesta a servir, hermanos. Pararse en la brecha, hermanos. Porque lo que hemos recibido, hermanos, la gracia de Dios que hemos recibido, no es nuestra. Las habilidades para predicar, para tocar, para cantar, para danzar no son nuestros, hermanos. Amén. Yo siempre he dicho, Señor, si tú no me das el mensaje, yo no puedo sacar nada. Amén. Si tú no eres el que me iluminas, yo no puedo sacar nada, porque nada es nuestro, hermanos. Amén. Hay quienes dicen, yo tengo el don de sanidad. No tenemos nada, todo viene de parte de Dios y Amén. todo es para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. ¿De quién lo recibimos? De Dios. Pero no es para nuestro ego, no es para nuestra vanagloria, no es para pararnos el cuello, es para servir para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Amén, amén, Para que aleluya. su nombre sea glorificado, para que el poder de Dios sea manifestado, para que los inconversos vean que Dios es real y Dios es verdadero, hermanos. Aleluya. Pero se necesitan estos 3 principios, hermanos. Amén. Amén. Quiero pedirles que mediten en estas preguntas y con esto voy concluyendo. ¿Cuántos años usted tiene en el Evangelio, hermano? Solamente piense. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué Dios le ha dado a usted? Y estoy hablando en lo espiritual. Amén. No en lo material, porque todos los días Dios nos da la vida, nos da abundancia, nos da el sustento, nos da todo. Amén. Estoy hablando en lo Amén. espiritual. Amén. Y si usted siente que Dios no le ha dado nada, la pregunta sería, ¿ha buscado que Dios le dé algo? Amén. Porque Él está ahí para ya llenarnos de bendición, de don, Amén. de gracia. Amén. Pero tampoco Él nos forza cuando nosotros no queremos nada de Dios. Amén. Si has recibido algo de parte de Dios, hermano, ¿lo estás usando para el servicio de Dios? ¿O lo tienes escondido como aquel que fue a esconder el talento? Amén. Lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado, hermanos, para que nosotros lo pongamos por obra. Amén. ¿Qué has hecho para que la iglesia donde Dios te ha plantado crezca, hermanos? ¿De qué manera ha sido tu apoyo al ministerio a donde Dios te ha traído a servir? Medite, hermano. Hoy Dios quiere hombres y mujeres que se paren en la brecha, que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a apropiarse de estas
características. Que no se conformen solamente con escuchar lo que nos predica la pastora el domingo, sino que yo en mi casa voy a escudriñar las escrituras porque quiero tener un fundamento sólido en lo que yo he creído. Y lo que yo no entienda, tengo mi pastora, hermana, pastora, yo no entendí aquí. Explíqueme, ¿qué quiere decir esto? Tener un fundamento sólido, hermanos, y ser unidos, porque en la unidad ahí se logran, hermanos, grandes cosas. Si todos juntos trabajamos, mire, el mejor ejemplo son las hormigas, tan pequeñitas, y que logran maravillas porque son unidas. Amén. Así que, hermanos, yo espero que esta palabra les quede en su corazón y la pongan por obra, porque sé que es de parte de Dios, con certeza y con seguridad. Amén. Se lo digo que es de parte de Dios. Amén. Y la confirmación la recibí exactamente, hermanos, cuando llegué a este lugar y escuché lo que Dios le habló a esta iglesia. Amén. Pero ahora aquí está el instructivo para lograr que esa profecía se cumpla. Amén. Y usted es el encargado de que se logre la Amén. bendición. Amén. No van a ser los de afuera, van a ser los que están aquí, hermanos. Amén. Porque aquí Dios lo plantó y los llamó para hacer una iglesia en crecimiento. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Aleluya, bendito Dios. Te bendigo y te alabo, Padre. Te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, precioso Rey. Espíritu Santo, gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo bello. Dios bendiga y a cada uno de los que estén ahí en la página ahí conectados. Los que van a ver después el video, Dios les bendiga también. Que sea de bendición esta palabra para sus vidas también. Damos gracias al Señor por estos 16 años de ministerio de la iglesia Monte Sinaí. Gracias, Señor, gracias, Padre. Aleluya.